Luis Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, falta un minuto, sí tienes razón. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenido. Estoy haciendo la prueba aquí de sonido y para arrancar ya en un minuto. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Tatiana, ¿me escuchas? Bueno, son las 6 en punto. Luis Andrés, tú sí me escuchas bien, perfecto, estás viendo bien la imagen, todo lo que aparece en la pantalla. Yo sí lo escucho. Se ve algo borrosa la imagen, pero puede ser por mi internet, pero de resto, Sí, puede ser tu conectividad, tienes toda la razón. Yo aquí tengo exactamente 3 equipos conectados con diferentes redes y estoy tratando de mandarles toda la información lo más adecuado posible, con la mejor resolución. Pero bueno, lo importante es intentar hacer todo este esquema. Yo de todos modos voy a apagar la cámara para que ustedes de pronto tengan mejor ancho de banda, ya que ahí es del envío, que les vaya con mejor resolución todo este audio y este video que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, un saludo bien especial. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Tatiana, ¿me escuchas? Tengo a Juan sí, B. yo lo Juan, escucho. ok, perfecto, Luis. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan, Juan no tiene activo. Por favor, enciende el micrófono, Juan. Bueno, Luis, ya que digamos que tú sí tienes el audio en este momento, Luis, ¿qué haces tú por la vida? ¿Cuál es tu formación? ¿Por qué te metiste a estudiar el programa de metodología STEM? A ver, cuéntanos un poco sobre tu vida. Bueno, muy buena tarde para todos. Me presento para ver. Mi nombre es Andrés, bueno, es Andrés Londoño. Soy profesional en seguridad y salud del trabajo, ARL Sura, ¿sí? ¿Por qué me metí a pues, el curso de metodología? Tienes tu audio entrecortado, Luis, qué pena. Te entendí. Sí, parte de mi trabajo es dar formación a personas. ¿Cómo? Ok. Te- 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 se te, se te entiende entrecortada la información. Te entendí que trabajabas en Sura, que eres de seguridad y salud en el trabajo, pero se entrecruza la información. ¿Puedes intentarlo nuevamente, por favor? Ok, dale. Bueno, trabajo para la ARL Sura, ¿sí? Sí, sí. Digo que mi propósito como tal, mi curso sobre metodología STEM, es porque quisiera como adquirir más conocimiento sobre la forma correcta de hacer, de formar las personas, porque dentro parte de mi rol en lo que hago es formar, capacitar, educar desde mi área, ¿sí? Entonces, como tal, ese Sí. es como mi objetivo. Ok, perfecto, perfecto, te entiendo perfectamente. Muchas gracias, Luis, por estar aquí en este curso. Trataré de hacer lo que yo más pueda para poder orientarte y guiarte en hacer estos procesos metodológicos y o con estas didácticas activas para que puedas aplicarlos dentro de tu rol como capacitador en el área de Sura. Claro que sí, intentaré darte ciertas claves y ciertas precisiones. Sin embargo, pues recordarte de que este curso pues tiene una semilla ya planteada a nivel nacional y pues desde allí vamos a trabajar con el material que nos encargan. Sin embargo, si yo puedo aportarte desde mi experiencia, con muchísimo gusto para que tú puedas fortalecer esos principios. Muy amable. Juan, Ok, ahora sí me escuchas. Vale, con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. ¿Me bien, escuchas? Por bien, favor, gracias. entiende. Con mucho gusto. Juan, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Perdón. Buenas noches, ¿cómo está? Hablas con Oscar. Oscar, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has Muy bien, estado? gracias.
Bien, no sé cómo ha Oscar, estado. cuéntanos, muy bien, gracias a Dios. Oscar, cuéntanos un poco sobre tu vida, por qué escogiste este tema de metodologías STEM en didácticas activas y roles en el aula para formarte. Bueno, mi nombre es Oscar David Rendón García, soy contador público, actualmente soy docente de aula en un colegio, entonces quise tomar este curso, pues, porque en el aula muchas veces uno requiere como esos puntos claves o específicos para tratar con el estudiante, ¿cierto? Y no Sí, solo con el trato con él, sino el manejo de las clases y todas esas cosas. claro que sí. Bueno, qué bueno que estés aquí. Como le decía el compañero Luis, también trataré de aportarte, de acuerdo a mi experiencia, frente a esos temas. Sí, está enfocado en los procesos. Qué bueno que estés trabajando ya en el área de la pedagogía y que puedas aplicar estos conocimientos con tus grupos. Específicamente, ¿qué población tiene ese objeto de estudio? Yo soy docente de la media técnica, Ah, ok, perfecto. pero apoyo de sexto a octavo también Ok, en listo. contabilidad. Bien. Son grupos difíciles en el sentido de que muchos de ellos, bueno, dependiendo de cuando están en octavo, noveno, digamos que tienen ciertas como para características diferentes a lo que es un grupo, por ejemplo, ya de formación profesional o un grupo de formación local. A ellos les gusta mucho trabajar con el tema de la creatividad y ahí es cuando tenemos que despertar ciertos criterios como innovación, creatividad y otros parámetros que son muy pertinentes para trabajarlos dentro del aula y que te puede servir mucho. Entonces vamos a ver cómo te podemos ayudar con este proceso, que tengas los esquemas más fáciles para ti y que la gente esté motivada para continuar en los procesos de aprendizaje. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Jonathan. Gracias, Oscar. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para todos, muy bien, estoy bien. Qué Eh, bueno. bueno, Cuéntanos, Oscar. supongo que es la misma pregunta para todos. Sí, señor. Sí, señor. Pues, ¿quién eres tú y por qué estás estudiando? ¿Por qué Vale, quieres estudiar este tema? bueno, te cuento, yo pues actualmente soy licenciado en matemáticas de la Universidad del Cauca y pues estoy ejerciendo también la docencia en una escuela eh, con población indígena, ¿sí? En un resguardo cerca al Huila, o bueno, en el territorio del Huila, cerca a La Plata. Eh, bueno, digamos que es eso, inicialmente me nació, digamos, el ánimo, la motivación de entrar a este curso para, digámoslo así, encontrar y estudiar otras estrategias y metodologías para la enseñanza, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, en este caso, las matemáticas, ¿sí? Y en este caso también, pues, uno puede pensar el contexto global, ¿cierto? Tanto tecnológico como social, que es el caso mío, pues en población indígena, entonces, pues digamos que ese es como el interés por el que estoy aquí en este curso. No sé si hay alguna otra pregunta o algo. No, ahí estamos muy bien. Pues digamos que tú tienes las condiciones en las comunidades que estás trabajando, condiciones de tecnología para poder trabajar programas de tecnología, buen Eh, acceso a yo, internet, buenos equipos de cómputo, por ejemplo. no, la escuela ahorita equipos de cómputo no tiene, ¿no? Ya. Hay una red de internet, es muy poca, digamos que por rato se va, entonces pues a veces pues hay disculpar, profe, No, no, alguna cosa. no, es Sí, más que otra cosa. La pregunta mía, discúlpame, Jonathan, es más que otra cosa porque ciertas herramientas que uno podría utilizar, digamos, para mejorar las condiciones y las aplicabilidades de ciertos procesos, pues muchas requieren internet. Si vamos a trabajar, por ejemplo, programas de inteligencia artificial que te pueden servir muchísimo para esos procesos o algún tipo de herramientas. Entonces, sin embargo, pues podría enseñarte, basados en el material de estudio, pues herramientas ya más, digamos que más utilizables en el hacer y no tanto en la parte tecnológica para poder sí, implementar el conocimiento. ¿Te parece? claro, sí, yo estaba también más pensando en esa línea y que sea más tipo material, uno podría decir concreto, así que los estudiantes puedan ellos mismos construir, ¿cierto? Y claramente que sea pues ya de acuerdo a las orientaciones que uno vaya dando en la clase, pues ellos puedan
investigar, ellos puedan ir construyendo, generando sus diseños y sus ideas, ¿no? Es como más lo que siento que me puede aportar mucho este espacio, y más que con el tipo de población en la que estoy. Y bueno, no sé, bueno, sí, Vamos eso. a ver, vamos a ver qué pasa. Pero sí, claro, con muchísimo gusto trataré de hacer como lo posible para que sea macerable la información y que sobre todo que sea aplicable. Eso sería como el esquema que vamos a poder trabajar contigo. Vale, sí, igual yo siento que aquí como vamos a hacer varios, entonces se va a enriquecer mucho más con las vivencias y experiencias que tengamos cada uno de nosotros en las áreas, ¿no? En los enfoques o propósitos que se planteen, ¿no? Ahí tú estás diciendo una palabra que es muy importante y es en el aprendizaje colaborativo. Ese aprendizaje colaborativo se genera siempre y cuando las personas se involucren en la formación y no que sean solamente participantes. Digamos que eso es uno de los pecados que tenemos nosotros los docentes, y es que cuando tenemos un grupo y pocos son los que, digamos, que se involucran en la formación, o sea, que participen activamente, que cuestionen, que hagan preguntas, que generen como un desarrollo formal de la sesión. Eso es lo que alimenta normalmente un conocimiento, un aprendizaje significativo. Entonces, basados en ese aprendizaje, pues tú tienes toda la razón. Ojalá todos podamos participar y podamos intervenir para generar entre todos un nuevo concepto, una información que para todos sea pertinente, basados en que este tema STEM es la unión de varios programas o varios temas para poder aprender o para poder enseñarle a las personas de una manera diferente. De ahí ya pues manejamos otro tipo de como estrategias para que ustedes puedan generar esas habilidades. STEM es una sigla que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con ingeniería, con matemáticas, pero que actualmente, y por las condiciones que, por ejemplo, presenta el compañero Jonathan, se presenta una variación y un ajuste que se llama el A, que sería el arte. Entonces, el arte hace parte fundamental de este proceso y digamos que se involucra para que las personas aprendan temas con la unión de diferentes profesiones para que podamos evolucionar o, digamos, que fortalecer esos contenidos temáticos que podamos tener o que los aprendices puedan aprender. Entonces, vamos a intentar hacerlo, Jonathan, con muchísimo gusto. Y me falta saludar a Vale, una persona con mucho gusto. Y tengo a Luis Fernando. Hola, ¿cómo está Luis Fernando? Luis Fernando. Bueno, también ya acaba de llegar. Buenas Hola, ¿cómo noches. estás? Buenas Sí, bien, noches. no es Luis Fernando, es que estoy no sé, apareció el de él, pero es Dianet. Soy Ah, la ok. mamá de Luis Fernando, que soy la que estoy Estudiando. inscrita Ah, al bueno, curso. perfecto. Cuando ingreses, voy a intentar acordarme de tu nombre. Cuando ingreses nuevamente, entonces, digamos que tú puedes, en la parte cuando se hace el proceso de registro, digamos que ingreso a esta sesión, aparece y dice con qué nombre quieres aparecer. Yo ahí tú puedes escribir el nombre y cambia solamente el esquema. Pero Dianet, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué profesión tienes tú? ¿Qué haces tú por la vida? ¿Y por qué te metiste a estudiar este tema de metodologías STEM? Sí, pues realmente porque pues soy licenciada en básica primaria y actualmente pues soy docente. Soy docente de Sí. básica primaria y toda esta cuestión de la tecnología y sobre todo que tratar de integrar las matemáticas con la ciencia, ¿cierto? Tratar de buscar algo que se pueda, que podamos hacer ahí con los niños pequeñitos, podamos llevarlos allá, porque sí, uno tiene ya la canchita de enseñar, digámoslo así, pero falta mucho para nosotros poder trabajar, digámoslo así, de una manera con la tecnología que hoy nos están brindando y que en este caso la escuela pues tiene algo de implementos que yo espero que aquí pueda lograr rescatar algo y poderlo aplicar, no sé, de alguna manera que algo pueda tener para llevar algo nuevo. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, Vianet. Sin embargo, vuelvo y lo reitero. En el material del curso ustedes van a encontrar un material que muchos de ustedes ya trabajaron, que muchos de ustedes ya saben, en lo que corresponde lo que es el perfil, lo que es el instructor, lo que es el docente, digamos como la parte básica. Ya después se pasa a un esquema como un poquito más elaborado y es como aplicar estrategias, por ejemplo, de estrategias básicas
o de técnicas didácticas que se utilizan en diferentes contextos. Allí podríamos trabajar el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en lecciones, el aprendizaje cooperativo, cosas como esas, como el aprendizaje por indagación. Son los temas que, por ejemplo, esta semana o en este transcurso de esta semana se van a fortalecer. Hoy les voy a hacer como un esbozo o como una especie de resumen de lo que corresponde a esta temática específicamente. Y claro que sí, voy a intentar hacer desde mi experiencia, vuelvo y les digo, poderme acomodar a cada uno de sus perfiles, a cada uno de sus compendios para poder darles y transmitirles un mensaje diferente y que sea significativo, que ustedes lo puedan aplicar en su realidad. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra entonces en este momento a Stephanie. Stephanie, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos la misma pregunta. Buenas noches, Dios le bendiga, profe. Amén. Aquí tratando de escuchar un poco, pero no tiendo a escuchar tan bien. ¿Tienes mala conectividad? No sé, estoy intentando para ver si me consigo unos auriculares, porque como tal no se escucha tanto lo que están diciendo. Ok, entiendo. Sí, bueno, puede ser conectividad. Yo de todos modos, si lo estás escuchando desde el celular, pues bueno, puede ser por el carga de datos. Lo segundo, si lo estás escuchando por un computador, les recomiendo a todos ustedes cuando vayan a activar sus sesiones, se activen por un navegador que se llama Edge. Y después de Edge, sino por Opera. Digamos que esta plataforma Territorio pues presenta, digamos que más afinidad con estas plataformas y por tal motivo pueden generar ustedes una mejor recepción. Pero de acuerdo a eso, Stephanie, yo sí te escuchaba muy bien. No sé si me puedes transmitir por qué ingresaste a esta formación y qué, pues, quién eres tú. Bueno, profe, ante todo, primeramente porque mi nombre es Stephanie Rivera, soy de acá de Corozal, soy maestra en un CDI, y una de las cosas muy esenciales con este proyecto es poder tener esa didáctica, el poder tener ese manejo día tras día, el poder también aprender cada día más en el manejo del aula. Entonces, para mi enfoque y en lo que estoy proyectada, este es uno de los cursos que, digo yo, para mí está muy enfocado en lo que yo quiero de pronto ir enfocándome. Entiendo. Bueno, Stephanie, lo mismo que le digo a los compañeros, con muchísimo gusto estaremos muy prestos a la información. Oscar, ¿tienes una pregunta? Con mucho gusto. Pues es más que todo como un aporte. Claro. Vea, yo tengo 22 años y llevo en la docencia desde los 19. Entonces Sí. he sido docente de muchas áreas, pero yo trato de transmitirle al pelado, sino que hoy en día el pelado no está como comprometido por lo que realmente quiere, porque no despierta como ese interés. Sí. Entonces yo siempre en las clases trato como de despertarlo, pero no desde la forma del sistema, sino no yendo en contra del sistema, pero no acogiéndome 100% al sistema. Por ejemplo, yo digo al pelado, es que la nota no lo define a usted como persona. Y antes de usted ser profesional, idóneo para hacer lo que va a hacer, tiene que ser una persona. Y eso es lo que se ha perdido mucho, la humanidad en el estudiante, en los papás, porque uno ya no le puede decir nada al estudiante, porque como es tan inhumano, él va y le dice al papá mentiras o va y le cuenta más de lo que pasa. Entonces, muchas veces uno en el aula trata de hacer eso, volver al pelado más humano, que coja o que esa humanidad vuelva a ellos, ¿cierto? Porque pues uno también es joven y uno entiende. Bueno, acabas de decir cosas muy importantes y gracias por tu aporte. La verdad es que en la formación, cuando uno trabaja los modelos, digamos que modelos de formación, el conductista, el tradicional, o digamos que nos vamos a ir a un enfoque como el que tú lo estás trabajando, que es un enfoque más social, se pretende, la palabra está perfecta, humanizar una sociedad deshumanizada. Dentro de los compendios de la información, lo que yo tengo que aprender también es un poco de psicología de la formación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los momentos de una formación?
¿Qué pasa cuando un aprendiz, que es algo importante que está por fuera de este contexto, qué pasa cuando un aprendiz tiene gestos, cuando un aprendiz tiene la mano en el mentón, tiene la mano en la cara, se coge mucho el cabello, se sienta de lado? ¿Cómo es que se proporciona la información y la comunicación de un aprendiz hacia el instructor o el docente o el maestro? Sí, ya depende. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso porque hay una separación de conceptos. ¿Cuál eres tú o cómo te enfocas frente a ese proceso? Ahora, entonces es cómo veo yo mi entorno, cómo genero yo un ambiente, y lo decía claro ahí Oscar. ¿Cuál es el ambiente que yo estoy generando? El ambiente no solamente es el salón o la ubicación, no, yo la ubicación de mi grado, de mi clase, las sillas, tienen que estar orientadas a que yo sea el centro del proceso precisamente para poder determinar dónde están. Pero en la formación, el centro es el aprendiz. ¿Sí? Entonces ahí es cuando comenzamos a variar frente al tema de la información. Claro que sí, que hay unas personas que son muy rebeldes, que son apáticas al conocimiento, a veces no les gusta, tienen una gran como apatía frente a los nuevos procesos. Y hay procesos que es importante en las nuevas metodologías hablarles con un idioma muy fresco, manejarles el código de hechos. Por ejemplo, cuando tú decías, es que el pelado, sí, hay que hablar con un idioma, pero también depende hasta qué punto yo tomo a las personas para decirles pelado, para decirles muchacho, para decirles compañero, para decirles aprendiz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo también un esquema de mucha confianza, puedo perder autoridad. Y ahí también digamos que hay un hilo muy delgado frente a esas perspectivas y frente a esos procesos. Es bueno que me vean como una persona que yo puedo ser flexible. Ojo, excelente que yo pueda ser flexible en los procesos comunicativos, pero también es muy importante que yo tenga que ser un proceso de avance de esas estructuras técnicas que son importantes. A pesar de que la información ahorita se vuelve más práctica, digamos una evidencia de conocimiento, es importante. Estoy contigo y te apoyo totalmente, Oscar, al decir que una nota no hace un aprendiz, ni una institución hace un aprendiz. Eso sí, es que estudió en la Universidad de Harvard, sí, pero puede que la persona no sea tan brillante. Tiene plata y eso no lo hace brillante, ¿sí? O que estudió en una universidad, la Universidad Nacional, entonces también puede ser la superuniversidad en cuanto a la parte conceptual, en la parte social de matemática, que hay unos docentes muy buenos, sí, claro, pero si yo no aprovecho ese docente, paso desapercibido en la formación. Ahora, depende cuál es también mi interés y cuál es mi aprendizaje frente a los procesos. Ahí es cuando entra en juego el autoaprendizaje. Entonces yo tengo que aprender a motivarme y a automotivarme para poder alcanzar rumbos diferentes, para poder alcanzar diferentes escenarios. Yo me acuerdo que yo fui docente desde los 15 años. De los 15 años comencé a dar formación en diferentes escenarios. Voy a presentarme. Mi nombre es, yo sé que llegó Jessica, sé que llegó Lina Mercedes, discúlpenme por no darles la palabra en este momento, pero voy a hacerlo para que ustedes también se puedan presentar. O digamos que también voy a dejar un espacio, yo pretendía, dependiendo de las personas que se conectaran, dejar un espacio para que hoy se presentaran unos y en la próxima sesión se presentaran otros, porque tenemos mucha información que otorgar el día de hoy, tenemos que enseñarles cómo funciona la plataforma y entre otras cosas, pues darse la viabilidad de la información pues, que está dentro de este material de trabajo. Mi nombre es Edwin Hoyos García, yo pertenezco en este momento a la Regional Cesar, en el Centro Agroempresarial de Aguachica, Cesar. Yo soy licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, soy magíster en Administración de Recursos Humanos. Yo llevo en el SENA 19 años como formador en diferentes áreas, con todas las categorías, con todas las poblaciones, sin discriminar ninguna. He estado desde las afrocolombianos, negritudes, indígenas, he estado dando formación en el IMPEC, Ejército, Policía, cuanto convenio exista, he estado ahí, he estado representando a Colombia en diferentes estamentos internacionales. He estado, digamos, con promulgación del proceso en Estados Unidos, en México, y digamos que para ustedes soy un amigo más, si me lo permiten. Desde mi experiencia he participado en la Mesa de Estabilización Socioeconómica del Departamento del Tolima, he sido docente de primaria, de preescolar, de los grados técnicos, soy docente universitario, he sido catedrático en diferentes escenarios, he sido ponente, he sido seminarista, soy par evaluador de Colciencias. Y bueno, para ustedes, como les digo, no se dejen basar tanto en
no se basen tanto en, digamos, en los pergaminos. No, yo soy una persona normal, soy una persona sencilla, soy una persona que escucha y trato de buscar a través de los estilos de aprendizaje cómo es que usted tiene la información y qué es lo que yo le puedo aportar. Para mí el aprendizaje significativo con ustedes serviría en el ámbito de que se lleven parte de la información que podría estar funcionando en la actualidad y que ustedes lo puedan aplicar en sus contextos. Para mí sería un orgullo que ustedes me dijeran en la próxima sesión, mire Edwin, yo hice un tip de los que usted dijo en clase y lo apliqué con mi grupo y me funcionó. Para mí para mí ya llena mis expectativas como formador con ustedes. Sé que hay algunas personas que están aquí que han tenido muchas dificultades con sus grupos. Lastimosamente en Colombia se centraliza mucho lo que es la formación, que las condiciones no son iguales ni en Bogotá ni en Medellín que en que a otras personas que le tocan, digamos que ese compañero que está por allá en La Plata, en las comunidades indígenas, a veces las capacidades físicas, perdón, digamos, lo físico no tiene tanto auge para que él pueda, digamos, que desbordar tanto a sus aprendices en conocimientos, pero sus capacidades intelectuales lo pueden hacer un poco más recursivo para poder alcanzar por así decirlo, el mismo resultado de aprendizaje. Esa desigualdad se ve refrescada en muchas personas, en muchas partes en Colombia, y vamos a tratar de hacer como procesos que les puedan favorecer a todos desde las diferentes perspectivas. Digamos que el compendio adicional, basados en lo que ustedes tienen, voy a tratar de enseñarles un poco de inteligencia artificial para procesos pedagógicos, para cómo aplicar la inteligencia artificial en ciertos contextos, que la inteligencia hable por mí, que yo pueda hacer un avatar, que yo pueda presentar una evidencia de audio, de una evidencia de video, de una manera fácil, de una manera acorde, y poder evolucionar un poquito. Digamos que si el curso no nos da ese material, con mucho gusto yo se los voy a regalar y yo se los voy a ofrecer. Por eso vamos a avanzar para yo poder darles, aparte del material, como ese granito de arena que les puede complementar muy bien sus procesos formativos. Muy bien, entonces, discúlpenme las personas que, por ejemplo, que no pudieron intervenir en este momento. Voy a hablar sobre lo que es el día de hoy y lo que corresponde a este material de trabajo para que ustedes sepan cómo ubicarse en la plataforma y asimismo que ustedes sepan cómo cargar las evidencias, cómo intervenir con los procesos. Y yo voy a hacer como de ustedes, como la guía que los va a tomar de la mano y desde este inicio hasta el final los voy a ayudar, les voy a hacer como ese proceso de consulta permanente para que ustedes puedan apoyarse para hacer las actividades si de pronto tienen dificultades. Si no tienen dificultades, pues también estamos como para apoyar en cualquier tipo de actividad y ahí estamos para servir. Entonces, muy bien. Dentro de esta plataforma que ustedes tienen, cuando ustedes ingresan al LMS, van a encontrar entonces digamos, apago la cámara para que puedan escuchar mejor mi audio y para que no tenga ningún tipo de interferencia. Por favor, si estoy hablando muy rápido, si de pronto no me están entendiendo, levantemos la mano y me hacen la corrección, por favor, si son tan amables. Y yo con mucho gusto trato de regular la información. Dentro de esta plataforma, encontramos en la parte derecha los anuncios. Esto con el ánimo de propender cuáles son los anuncios que les llegan a ustedes también al correo electrónico. Aquí están los anuncios que dicen cuándo arranca el proceso, dónde están los enlaces de la formación. Aquí está lo del manual del aprendiz, lo que corresponde al curso, lo que corresponde al reglamento de lo que corresponde al SENA. Entonces, les recomiendo que ojeen estos anuncios que siempre publicamos con el ánimo de que ustedes estén informados. Ahora, en la parte 4, en la parte de herramientas, ustedes ven unas franjas de color naranja. Allí, en la parte de contenido del curso, ustedes cliquean encima de la palabra contenido del curso y van a encontrar este esquema. En la parte izquierda aparece el nombre de metodología STEM y aparece la palabra proyecto. Desde la palabra proyecto, yo desgloso toda la información que corresponde a el curso al cual ustedes se acaban de postular. Allí en información general pues van a encontrar las instrucciones sobre el diseño curricular, qué es la estructura de esta formación, basadas en qué norma de competencia y qué resultado de aprendizaje o qué resultados, y pues como información del programa precisamente. Allí solamente con cliquear encima de las flechas hacia adelante o hacia atrás, pues ustedes
pueden avanzar para encontrar un material o un recurso educativo y pueden descargarlo en sus computadores. Mi recomendación siempre va a ser la misma. Descarguen el material y ténganlo en su equipo personal o en su dispositivo telefónico porque cuando ustedes se acaba el curso, el programa se cierra inmediatamente. Entonces, allí no tendrían acceso a la información. Entonces, tenemos la segunda palabra, que es la palabra cronograma. Cuando ustedes van a hacer cualquier curso virtual en el SENA, la clave es esta. Primero, descarguen el cronograma. Segundo, descarguen la guía. Esos dos materiales, ¿para qué me permiten? ¿Qué me permiten tener a mí? Si yo descargo el cronograma, yo ya sé cuáles son las actividades que el programa me está solicitando, cuáles son las evidencias que el programa me solicita. Para aquellas personas que yo sé que acá tenemos un grupo de 80 personas, hoy en la sesión sincrónica hay 12 personas conmigo. Tengo que decirles a las personas que no se han conectado y que van a ver este video que la información que ustedes van a encontrar allí está abierta. Este curso está abierto desde el 22 de este mes, pero está abierto hasta el próximo 23 de octubre. Importante tener en cuenta estas fechas. ¿Por qué? Porque este curso STEM solamente tiene 3 RAPs. Tiene 3 actividades de aprendizaje. Por tal motivo, tiene 3 sesiones en vivo, o sea, sesiones sincrónicas. Esas 3 sesiones ustedes las van a ver identificadas aquí. Una es hoy, 25, la segunda es el 2 de octubre y la última sería el 17 de octubre. Serían las 3 sesiones en vivo que tendríamos con ustedes. Ahora, esta formación acaba el 23, recuérdenlo, pero cada actividad tiene un tiempo específico. Sin embargo, como sabemos que hay personas que están muy ocupadas, pues las formaciones siempre van a quedar abiertas para que hasta el último día de formación, o sea, hasta el 23 de octubre, pueden presentar todas las actividades si no han presentado ninguna. Esto es con el ánimo de que las personas alcancen los logros o se ajusten a la metodología de la metodología psicológica de formaciones que deben partir todos los principios, y es que una persona cumple o aún no ha cumplido. Aún no ha cumplido hasta el 23 del mes de octubre. Ya el 23 a las 11:30 de la noche se cierran todas las actividades para ustedes, al igual que para mí se me cierra el vínculo para poder aceptar información. El único método para enviar la información o para enviar los trabajos es a partir del programa de evidencias, solamente a partir de la plataforma. Ni por correo electrónico, ni por el WhatsApp es permitido enviar estas evidencias, ya que eso no son métodos que me permiten generar una calificación, porque allí no está el material descargable para yo poderlo tener como soporte de que la evidencia está allí dentro del sistema. Tenemos unas actividades como de esta primera semana, unas actividades previas y preliminares o unas actividades iniciales que se llaman. La primera actividad que es importante es una actualización de datos de ustedes en la plataforma. ¿Por qué es importante la actualización de datos? Primero, para tener el compendio de que su cédula sí corresponde y que la ortografía de su nombre esté correctamente. Esto por el ánimo que cuando ustedes se certifiquen, el proceso de certificación se demora 30 días hábiles, o sea, después del 10 de octubre, que ustedes tienen la última sesión, el 12 de octubre, que tienen la última sesión, ustedes deben esperar 30 días hábiles para poder que les pueda llegar el certificado. Entonces, si les llega el certificado, pues lo importante es que ustedes tengan actualizados los datos. Y lo segundo es una participación en el foro social. Esas son evidencias no calificables, pero sí hay que hacerlas. La participación en el foro social corresponde a su presentación de quién es usted, de por qué se mete en el programa, de por qué, digamos, cuáles son sus expectativas. En otras palabras, si hablamos en palabras técnicas, se está haciendo un diagnóstico. Y el diagnóstico, con palabras del SENA, se llama un SQA. ¿Qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí? Que sería un cierre al final. Entonces, ¿qué quiere aprender frente al proceso? Se llama el foro social. ¿Cómo hacer para llegar al foro social? Muy sencillo. Ustedes se ubican dentro del curso. Esperen que lleguen la pantalla a ustedes. Van a la palabra foros. Dentro de la barra de herramientas se encuentran la palabra foros. Y allí en la palabra foros, recuerden que existen 3 tipos de foros. Está el foro de dudas e inquietudes, está el foro temático
y está el foro social. En la duda de inquietudes, si ustedes tienen una duda, pues con mucho gusto pueden escribirlas ahí y pues nosotros le damos aquí desde la plataforma, le damos una respuesta a todas sus intervenciones. El segundo, el foro temático, pues ahí es un tema específico donde hay una intervención de ustedes. Ese foro no es calificable. Y el tercero es el foro social, donde en el foro social es la tarea que ustedes tienen. Ustedes le dan la palabra responder, clicando encima de la palabra responder, y después de que se les abra el abanico, juego con este punto importante. Ustedes, como lo hizo Sandra Marcela, ustedes activan el texto enriquecido, le dan a activar texto enriquecido y escriben, ahora sí, toda la información que corresponda a quiénes son ustedes, saluden a sus compañeros, por favor hagan una presentación por así decirlo, de su perfil laboral o su perfil ocupacional y qué expectativas tienen del curso. ¿Por qué es importante esto? De estos cursos se han presentado muchos escenarios donde las personas, entran muchos empresarios que también pueden, digamos, interesarse por sus hojas de vida, que pueden interesarse por su contexto y por su intervención. Eso es importante poder aprenderlo a manejar para que las personas puedan tener esa intervención. ¿Por qué no? Aquí puedan resultar personas con trabajo. Y recuerden que uno como catedrático puede tener muchos trabajos siempre y cuando no se le cruce con los horarios. Pero entonces ese es un buen esquema que se les permite a ustedes conocerse y, por así decirlo, indagar en información. Si tienen un documento adjunto, pues le pulsan el documento adjunto y lo pueden cargar. Y es importante entonces darle la palabra responder. Si le dan la palabra responder, todos podemos ver sus mensajes y por tal motivo podemos hacer un proceso de calificación. Para esta primera semana tenemos, es decir, aplicar una técnica de didáctica activa perteneciente en el contexto de la educación STEM. Ahí se va a analizar un resultado de aprendizaje, que es analizar técnicas didácticas activas acordes a la enseñanza y al método STEM. Esta actividad es calificable y, pues como lo dice la evidencia, verdaderamente lo que vamos a hacer es aplicar una técnica de didáctica activa. Yo ahorita les voy a mostrar a ustedes, les voy a explicar cuáles son las técnicas didácticas activas y de acuerdo a eso que yo les explique, pues ustedes van a hacer una de esas actividades. Quiero generar hasta el momento una pausa para preguntarles cómo van, está clara la información, tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna inquietud que yo pueda resolverles. ¿No? Por ahora, por mí no. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahora no. Perfecto. Entonces, cuando yo busco dentro del esquema, dentro de la información, esta es la información como más básica. Entonces, recuerden siempre los tips. Siempre que hagan un curso virtual, descarguen primero el cronograma. El cronograma dice qué actividades son calificables y uno se enfoca en las actividades calificables. Ahora, ya sabemos que tenemos unas actividades iniciales y tenemos un proceso. Ahora, vamos a abrir la actividad de aprendizaje 1. Entonces, la guía de aprendizaje la pueden descargar. La guía de aprendizaje la descargan, donde dice guía de aprendizaje, aquí acceden al recurso educativo, la abren y la pueden descargar. Allí van a encontrar todo lo que corresponde a este material de esta semana. ¿Sí? Todo el material que corresponde, por ejemplo, a la actividad 1, que se enfoca en la actividad 1, cuál es la competencia, y habla sobre las actividades, las técnicas didácticas activas pertinentes al contexto de la educación STEM. Aquí encuentran lo que es la duración, lo que corresponde al material, lo que es el material de formación, lo que se requiere para el proceso. Este material, yo quiero hacer como aclaración de que este material no lo hice yo, no lo realicé yo, simplemente nosotros recibimos como instructores, recibimos un material, un plan semilla, un esquema semilla y digamos que así trabajamos todo lo que corresponde a lo que la guía ya está pronosticada y que ya está determinada para todos en el mismo proceso. Muy bien, ahora voy a mostrarles entonces cómo hacen ustedes, después de descargar el material, la guía, pueden descargar el componente formativo o el material de estudio. Aquí
ustedes abren componente formativo y allí aparece todo el material o el recurso educativo que tienen con la información. Allí pues simplemente encuentran, solamente este es un recurso más interactivo y a esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Ustedes pueden ir a ver contenido si quieren ver cada uno de esos puntos, o pueden bajar hasta la parte de ver, o pueden subir a la parte de ver contenido, o en la parte de arriba dice ver contenido completo, y pues allí el mismo material los va a conducir al fin de este proceso. Esta es una introducción que se hace en el material, pero ahorita les voy a explicar punto por punto frente a eso. Si seguimos en nuestra plataforma de territorio, en la barra de herramientas, vamos a encontrar entonces las evidencias. Después de la palabra foros encontramos las evidencias. Yo les pido el favor de que lean muy bien cuál es la evidencia que ustedes van a subir, porque esto aparece en desorden. Entonces, si dice, vamos a trabajar la secuencia didáctica, que es la actividad 1, AA1 EV01, que se traduce actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. Entonces, ustedes solamente cliquean encima de la actividad que van a subir y al estar allí, pues lo único que tienen que hacer es adjuntan la respuesta donde dice escribe aquí la evidencia. Entonces, Edwin, aquí te envío la evidencia número 1 correspondiente a tal proceso. Y si ustedes tienen la parte de abajo, dice adjuntan un archivo. Si ustedes hicieron un archivo, digamos que en Word, o un archivo en PowerPoint, o en Excel, o en PDF, pues ustedes simplemente lo adjuntan aquí como adjuntar un archivo. Si ustedes tienen un vínculo, quizás aquellas personas que trabajen con el Drive, que les recomiendo que comiencen a trabajar con el Drive mucho, que tienen las mismas capacidades de unos procesos que tienen un documento de Word, pero allí tenemos el proceso de que podemos trabajar un hipervínculo. Y esos vínculos que ustedes tienen, pues es más fácil trabajarlos y ustedes pueden tener un control más adecuado. Esto me funcionó a mí perfectamente con los grupos de formación técnica o de formación para, digamos que de octavo en adelante y hasta el área profesional. ¿Por qué? Ustedes ya permiten allí saber quién trabaja, a qué horas trabaja, qué colocó, qué borró y todo lo que corresponde a un Drive. Por eso yo les voy a explicar eso, cómo se puede trabajar para que ustedes modifiquen sus formaciones y puedan trabajar desde el compendio. Lo importante es darle la palabra adjuntar y ya queda el vínculo agregado. Y por último le dan la palabra contesta. Ojo con este punto porque es muy importante. La palabra contesta es la que me permite pues que me llegue la información. Luego encontramos en este mismo panel, encontramos lo que corresponde a las sesiones en línea. Recuerden que estamos en la palabra proyecto, sesiones en línea. Allí van a encontrar los enlaces a las sesiones en línea, digamos, para aquellas personas que no están, digamos, en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp, y, allí van a poder ingresar siempre en las sesiones en línea. O van a encontrar también las grabaciones de las sesiones en línea. Por ejemplo, esta grabación va a aparecer 2 días hábiles después. Quiere decir que hoy es lunes. Entonces, el día miércoles, esta grabación ya la estaríamos subiendo a la plataforma para que ustedes puedan acceder a este recurso y puedan devolverse, puedan atrasarse y puedan ver lo que se trabajó aquellas personas que no han ingresado a la formación. Sin embargo, yo les recomiendo siempre es estar atentos del material, leer el material, hacer un proceso de material de consulta para que podamos hablar el mismo idioma y posiblemente poder digamos que involucrarse un poco más con la formación. Eso como proceso de la guía, del material. Igual tienen ustedes ahí otros procesos como la biblioteca del SENA y otra información como glosario que ustedes, si quieren, pueden acceder. Estos como puntos importantes de la formación. Esos son los escenarios importantes de la barra de herramientas. Y pues después de esto, pues ya entramos entonces en materia a lo que corresponde ya el material de esta semana y esta primera sesión. Esta primera sesión nos hablaba entonces y nos habla de todo este material. Exactamente son 42 páginas por un lado y 85 por otro lado. En resumen, yo les voy a hablar qué es este proceso, por qué es importante implementar la educación STEM, por ejemplo, por qué es importante dinamizar las situaciones de aprendizaje desde las metodologías para desarrollar el enfoque STEM, por qué es importante manejar lo que está, digamos que STEM siempre ha estado de moda. Lo que pasa es que ha cambiado y ha variado mucho las palabras. Yo me acuerdo que muchos escenarios han modificado estos contextos, pero ahorita se está utilizando el mismo término.
Antes se utilizaba solamente un compendio de aprendizaje colaborativo, después se utilizó la técnica Scamper, después utilizaron otro tipo de técnicas para manejar este mismo esquema. Sin embargo, yo les digo que lo que se está utilizando desde el esquema STEM es muy aplicable a cualquier formación, no tiene límites, porque ustedes son los únicos que le ponen límites a este proceso. ¿Cómo se plantea entonces este material de formación? Este material de formación nos hablaba de que existen una ley que se llama la ley de las 3P dentro de la secuencia tradicional, de lo que es presentación, práctica y prueba. El material hablaba que debemos trabajar con las personas, con los aprendices, unas competencias básicas y unas competencias no solamente de formación técnica, sino una formación de argumento. Debo capacitar a mis aprendices, a mis niños, a mis estudiantes en esas necesidades que me permitan argumentar, que me generen un análisis crítico, un análisis de cualquier tipo de información. Y dentro de ese proceso es que yo pueda ser diferente dentro de cualquier enfoque de enseñanza-aprendizaje. Y ahí llega la diferencia. ¿Cómo ser diferente en los diferentes contextos? ¿Cómo puedo hacer las cosas de una manera distinta a los demás? ¿Y cómo hago yo para involucrar las diferentes estrategias o las diferentes profesiones dentro de mi trabajo para poder enseñar un tema? Recuerden que uno, antes de hacer un proceso pedagógico, debe aplicar una herramienta de estilos de aprendizaje. ¿Por qué es importante aplicar la herramienta de estilos de aprendizaje? Porque ahí tú te vas a dar cuenta de cómo ese niño, cómo ese adulto, cómo ese joven aprende. Y como yo ya sé cómo aprende ese adulto, ese niño, ese joven, pues yo tengo que comenzar a adecuar mi escenario, tengo que comenzar a adecuar mi formación para ese aprendiz. O sea, si el aprendiz aprende más imitando, pues yo trato de buscar esquemas para que él pueda imitar. Si el aprendiz aprende más practicando, pues hago ejercicios para que el aprendiz aprenda más fácil el concepto. Si el aprendiz es más cognoscitivo, digamos que se aprende más por la parte técnica, pues yo tengo que basarme en él ese esquema. Ya más adelante, después de aprender el estilo de aprendizaje, yo ya puedo descubrir de ese aprendiz, puedo descubrir, por ejemplo, que las inteligencias múltiples, que en este programa, en este día de hoy, vamos a hablar sobre Howard Gardner y sobre cómo cómo se debe aplicar las inteligencias múltiples en los diferentes contextos. Todos tenemos habilidades, que en unas estrategias las tengamos más que en otras, sí, es válido. Pero, entonces, ¿cómo aplicar eso verdaderamente al campo y a la acción? Eso es lo que verdaderamente se enfoca todo el contexto y el material de trabajo del día de hoy. Basados en ese principio, entonces, es necesario saber que el instructor tiene siempre un papel como facilitador. El instructor solamente va a ser una persona que crea situaciones de aprendizaje. Ojo con esa palabra. El instructor o el docente, digamos, en este caso, crea situaciones de aprendizaje y para lo cual busca recursos, busca gestiona un trabajo en grupo y evalúa el proceso. En el proceso de evaluación es importante determinar lo siguiente, y lo que decía ahorita el compañero, creo que fue Oscar. Oscar decía, sí, es que una evaluación no hace el proceso, una evaluación no hace al aprendiz, una evaluación lo que hace es generar un proceso de feedback, o sea, de que yo estoy evaluando cómo me está recepcionando las personas la información. Posiblemente, si yo veo que hay un 50+1 en cuanto a la población que está aprendiendo el mensaje, entonces, ¿qué pasa con los otros 49%? ¿Cómo debo enfocar yo la información? Y aparecen 3 palabras. Entonces, aparece el coaprendizaje, ¿sí? Digamos, el mensaje de otra persona hacia esa persona. Por ejemplo, yo digo a otro aprendiz, enséñale o explícale cómo lo entendiste tú, ¿cierto? O si no, generamos un heteroaprendizaje, donde todos estemos partiendo del proceso y podamos construir ese aprendizaje para ver si ese aprendiz o esa persona que no ha entendido pueda cerciorarse frente al tema y pueda evolucionar frente al tema. Si de pronto no funciona de esa manera, pues entonces hay que buscar otra estrategia, otro método para que ese aprendiz pueda alcanzar el resultado. Y recuerden, aquí decían los compañeros, es que hay grupos que, digamos, que tienen ciertas características, sí, pero yo también tengo que ver la persona y tengo que ver cómo esa persona ha sufrido o qué necesidades tiene. Recuerden que si la persona está enferma no aprende fácilmente, que si la persona, digamos, que ha hecho muchos esfuerzos para llegar y está cansada físicamente, muy posiblemente no pueda recepcionar la información. Ahí se trabaja un poquito lo que es programación neurolingüística frente a algunos procesos. ¿Cómo funcionan las neuronas
frente al proceso de aprendizaje, cómo funciona el cuerpo frente al proceso de aprendizaje. Yo puedo negar mi conocimiento solamente con colocar mis manos en cruz. Desde ahí yo estoy generando un bloqueo para el mensaje que viene de allá para acá. Entonces, mire que hay códigos que uno también tiene que aprender. Y cuando yo veo que las personas están cruzando los pies o que los pies están abiertos, dirigidos hacia otras dimensiones y no están dirigidas hacia la persona que está comunicándose, ya veo que la persona no presenta un interés. Y eso es lo que yo tengo que aprender como a determinar y a captar para generar cualquier tipo de aprendizaje. Por eso es importante que cuando yo hago procesos de trabajo en equipo, de liderazgo, de cualquier tipo de herramienta, yo aprenda a conocer. No solamente ustedes saben que los que son líderes siempre van a estar, siempre salieron los líderes y van a ser los primeros en acabar las actividades. Van a haber un grupo que son los muy buenos y van a haber un grupo que necesitan como ese empujoncito para poder alcanzar los logros. Están los que siempre están motivados y están los que siempre hay que motivarlos para alcanzar los resultados. Y ahí es el papel importante de cómo comenzar a fortalecer los demás equipos. Digamos que no siempre queden tan cargados, sino que comenzar a desligar estos equipos de trabajo para poder fortalecer mejor la información y así comenzar a generar lo que llama la ley de las 3C. Es corto, claro y conciso, pero también existe la palabra del elogio. ¿Cómo puedo elogiar el trabajo de las personas y cómo puedo gratificar el trabajo de las personas? Es muy fácil, no todo tiene que ver con dinero. Pueden hacer otras actividades que le generen a una persona una satisfacción, ¿cierto? El reto, la ley de las 3R funciona perfectamente para estos procesos. ¿Cuál es la ley de las 3R? Reto, recompensa y reconocimiento. Si usted aprende a trabajar el reto, recompensa y reconocimiento con sus grupos, los grupos van a estar todo el tiempo motivados por una especie de competencia mental, pero van a estar cargados de información para saber quién es el que puede recibir un elogio grupal. Todo el mundo quiere ser aplaudido, todo el mundo se sorprende cuando una persona saca sus dotes artísticos, cuando las personas sacan sus dotes matemáticos, tecnológicos y hace las cosas diferentes. Es por eso que el silencio a veces también es otorgable. Es que a veces hay personas que son muy calladas, pero son muy buenos para manejar el sistema, son muy buenos para ciertas actividades y ahí es cuando yo tengo que aprender a manejar las diferentes estrategias para poder enseñar un tema específico. Entonces voy a explicarles dentro de este esquema, dentro del material, que nos hablaba. Nos hablaba, por ejemplo, que existe un aprendizaje basado en problemas como una de las herramientas didácticas. Y entonces, ¿qué es un aprendizaje basado en problemas? Eso es un enfoque educativo. Entonces, comienza con la presentación de un problema, donde los estudiantes deben resolver ese problema, ¿cierto? Y los pasos claves son estos 4 pasos que ustedes tienen aquí. Los 4 escenarios son, primero se presenta el problema que debe ser relevante para la realidad de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en una clase de biología, el instructor presenta un problema sobre la extinción de la especie de los animales en peligro de extinción en la región en la cual lo ubica. Entonces, yo lo primero que hago es presentar un problema. Y ahí es cuando yo comienzo a generar. Entonces, existen palabras como pregunta generadora, pregunta problematizadora, ¿sí? Cómo yo toda la formación la estoy basando en preguntas para determinar cuál es el resultado de los procesos. El segundo paso se identifican las necesidades de aprendizaje a través del análisis de problema, ¿cierto? Entonces, los estudiantes, por ejemplo, identifican qué necesitan aprender sobre la ecología de la especie en peligro de extinción, si vamos a trabajar ese tema. Entonces, las causas de su declive, cuáles son los problemas de medidas de conservación, cuáles son los problemas que se presentó frente a eso. Entonces, yo primero identifico entonces cuáles son las necesidades de aprendizaje. ¿Sí? El paso 3 sería entonces se desarrolla el aprendizaje de acuerdo a las necesidades identificadas. ¿Yo cómo hago? Yo, por ejemplo, todos los estudiantes que investigan las especies, entonces pongo factores que contribuyen a eso. ¿Cuáles son los factores que hicieron que eso se proporcionara? Y pongo a la gente a comenzar a indagar y a indagar y a indagar y a resolver ciertos criterios y ciertas premisas que se están generando. Y el paso 4 sería la solución del problema. Entonces yo puedo hacer una lluvia de ideas, yo puedo, digamos que comunicar el proceso a través de buscar el objetivo principal y puedo darle como una especie como de solución para que no vuelva a pasar ese proceso, ¿sí? Entonces, esto se utiliza digamos, en la educación STEM cuando cuando se fomentan los perfiles científicos, cuando, digamos, unimos la parte tecnológica para ese enfoque, donde el problema se convierte en una herramienta
de identificar temas de aprendizaje, de adquisición de conocimientos, de habilidades relevantes, de resolución de problemas en el mundo social, donde la gente puede comenzar a investigar qué ha pasado en otros países frente al mismo tema, donde las personas pueden comenzar a indagar qué ha pasado en regiones con sus mismas características y por qué se han extinto ciertos animales en la región, digamos, en el caso específico. Entonces, con la resolución de problemas es muy importante que yo comience a activar esas soluciones basándome en qué es lo que ha pasado, digo, biológicamente, por qué se han muerto, ¿sí me entiende? Clínicamente, por qué se han muerto, socialmente, por qué se han muerto, tecnológicamente, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cuál sería la estructura? Y ahí es cuando yo genero, con toda la unión del proceso, un aprendizaje de acuerdo basado en problemas. Ahora, existe un segundo esquema didáctico y es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, esta metodología se centra como en la elaboración de proyectos, en la elaboración de proyectos integrados, donde se resuelven problemas de un mundo real. Es importante saber que estas premisas deben ser de un mundo real. Esta de proyectos me gusta a mí mucho trabajarla porque yo involucro a las personas para que creen una empresa, pero a que la creen desde un momento real. O sea, si ustedes van a vender panes, si ustedes están en un programa de, digamos, que donde van a hacer una ejecución de una formación diferente, entonces vamos a montar una empresa. ¿Qué producto quieren elaborar ustedes? Ah, no, pues yo voy a elaborar un producto, no sé, queremos elaborar manillas. Muy bien. ¿Qué problema van a resolver? Ah, no, entonces no vamos a hacer manillas, vamos a resolver, digamos que un problema, por ejemplo, de llevar agua de un lado a otro. Listo. ¿Por qué? Entonces comienza a contestarse las preguntas de un problema. ¿Cuáles son? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Cierto? Entonces yo comienzo a decirles, bueno, creen un logo, creen la empresa, entonces elaboren un producto. Van a hacer una lluvia de ideas para resolver un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Escojan el problema, ¿cierto? Después dice disfrutar de una experiencia estética. Entonces, yo les enseño una técnica y me gustaría que ustedes comiencen a enseñarle a sus aprendices una técnica que se llama la técnica del pitch. Pitch es que, recuerden que yo al principio les estaba hablando de que los aprendices tienen que aprender a argumentar, aprender como a indagar y hacer un proceso de crítica y un proceso como de evolución del argumento. Por tal motivo, la técnica del pitch, la gente debe explicar el tema en 2 minutos. Y entonces ahí es cuando tienen que encontrar las palabras precisas para poder vender eso que están haciendo. Dentro de la técnica de proyectos me ha funcionado personalmente, me ha funcionado para hacer proyectos mucho más grandes. Y eso, digamos que lo he venido construyendo a partir de diferentes estamentos. Pueden partir con una huerta casera, pueden partir con diferentes herramientas que ustedes quieran proporcionar. Ahora, ustedes pueden involucrar diferentes materias. ¿En qué, cómo la involucran? Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, con el área de ciencias, pues ver cuáles son las plantas que producen más frutos, ¿sí? Después pueden hacer con la parte de matemáticas, pues mirar cuáles serían como por producción, cómo generarían pues como más ingresos de acuerdo a los gastos que se están haciendo, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a los materiales que están invirtiendo. Digamos que la parte de inglés, pues podríamos trabajar esas plantas ya no en una venta en inglés y no precisamente en, digamos, en el idioma nativo, o lo podríamos hacer con los indígenas, digamos, con el idioma nativo de ellos y comenzar a generar un libro de acuerdo a las plantas que estoy sembrando. Mire cómo se comienza a estructurar este servicio y ahí estoy aplicando la técnica STEM. Y ahora en la explicación, listo, entonces voy a hacer canciones, voy a hacer una explicación a través de un storytelling, voy a hacer una explicación desde una red social, entonces abran un Facebook para ese proyecto y entonces del Facebook comiencen a vender el producto, póngale un precio al producto, póngale un servicio al producto, póngale una necesidad sentida, mire todo lo que se está abarcando frente al proyecto. Y frente a esto, entonces yo puedo obtener un conocimiento y ese conocimiento que se genera de todo este proceso se llama un aprendizaje significativo. Y ahí estamos aplicando la herramienta STEM para hacer todo este proceso. Entonces abarca y encaja perfectamente con el enfoque interdisciplinario, que es lo que se enfoca en la formación. Ahora, dentro de este proceso también existen varias premisas importantes. Hay muchos escritores que hablan sobre las fuentes de conocimiento, hay muchos escritores que hablan sobre la gestión, sobre la autogestión, sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, como quién exporta la información, cuál es el aprendizaje continuo, la motivación. Esto lo único que le dice a las personas, por ejemplo, cuando las fuentes de conocimiento diversas, por ejemplo, es cuando se reconoce
que los estudiantes, como otros agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, son portadores de información. Todos tenemos información y el instructor solamente actúa como una guía. El tema de la motivación, como lo hablaba ahorita Oscar, él decía, y es muy importante, los estudiantes se interesan más y se desarrollan por la curiosidad de investigar, por la curiosidad de aprender nuevos conceptos. Sin embargo, hay algo que es importante. A mí me dijeron en mi vida, me dijeron, Edwin, usted tiene que ser creativo, Edwin, usted tiene que ser innovador, pero a mí nunca me enseñaron cómo ser creativo ni cómo ser innovador. Ahora, si usted quiere que sus aprendices sean innovadores y creativos, enséñenles cómo es el arte de crear, cómo viene una idea, de dónde surge una idea, cuáles son los parámetros, cómo se parametriza una innovación. Si yo le quito, ¿será que estoy innovando? Si yo renuevo, ¿será que estoy innovando? Si yo hago un esquema, digamos que puedo arrancar desde lo más pequeño, pero ¿cuál es el proceso de la creatividad? Yo sé que muchos de ustedes posiblemente digan, oiga, la verdad, yo no me he puesto a pensar en eso. A mí también me obligaron a ser creativo y yo la verdad no sé. Entonces, muchas personas, no estoy diciendo que estuvimos mal formados, no. Nosotros somos quienes somos de acuerdo a ciertas características de motivación que encontramos en nuestro ser, posiblemente por las carencias que tuvimos en nuestra educación o posiblemente por esas fortalezas que tuvimos. Vimos instructores muy buenos o docentes muy buenos y nosotros dijimos, venga, me interesa mucho como ese profesor da la clase, entonces voy a copiarle ciertas características que tiene y voy a hacer la formación, ¿cierto? Muchas veces estábamos muy sesgados a poder pensar, lastimosamente hay que decirlo así, o poder decir las cosas. Uno muchas veces era marginado por lo que se decía. Por esta oleada que ha venido después del COVID y después de todo lo que ha pasado en el mundo, hemos hablado un lenguaje totalmente diverso, hemos hablado un lenguaje inclusivo, pero hablando de la inclusión, no quiero tomar como tanto los temas como muy a rajatabla, porque puede generar callos, hablar de religión, hablar de política, hablar de la misma multiculturalidad y la misma plurietnicidad, a veces puede ser, no sé, puede ser dañino, digámoslo. ¿Por qué? Porque no todas las personas recepcionamos la información de la misma manera. No se puede descartar de que existen otras comunidades, de que existen otras personas que piensan diferentes que yo. Y desde eso, desde esa diversidad, yo tengo que pensar en otras características, no solamente en las que nos quieren vender los medios sociales, sino que, por ejemplo, las comunidades afro, las comunidades étnicas, las comunidades tienen un simbolismo y tienen un mensaje que transcribir, el cual está siendo olvidado. Entonces, ahí partimos también con los procesos. Entonces, motivación, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que me motiva? Yo les puedo dar a ustedes la comida que quieran, pero ganas no les puedo dar. Esa sería una frase importante. ¿Qué tanto conocimiento quieren adquirir ustedes? Pero ¿qué tantas ganas tienen ustedes para poder adquirir ese conocimiento? Ahí llega una gran pregunta. El aprendizaje continuo. Los estudiantes como los instructores tenemos la necesidad de construir siempre conocimientos previos. Es importante entonces que a partir de ese primer esquema, de ese primer enfoque de autodiagnóstico o de diagnóstico, yo pueda reconocer qué tanto sabes tú para no devolverme tanto. Lastimosamente en los cursos virtuales pasa algo, y es que no todos van cogidos de la mano en el mismo perfil. Entonces nos toca muchas veces hablar en un idioma más universal. Discúlpeme a aquellas personas que de pronto se están sintiendo con un idioma muy elaborado o, digamos, o las personas que están haciendo con un idioma muy básico. Es porque a mí me toca hablar con un idioma más universal para que todos puedan tener un entendimiento de ese mensaje. Ahora, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, levanten solamente la mano y yo con mucho gusto trato de resolverles esa inquietud. Entonces, debemos promover siempre los aprendices, que haya un aprendizaje continuo, de que siempre exista un aprendizaje más allá. Existe un método que se llama el método Canvas, que es una plantilla para desarrollar proyectos de ABP, para utilizar la definición de competencias claves, de producto final, de recursos necesarios. Algunas otras personas, por ejemplo, querían utilizar contextos como el Scamper, SCAMPER. Scamper es una técnica para evolucionar productos. Aquellas personas que ya tengan empresa, que en este momento sean empresarios o que estén trabajando algo para, digamos, por ejemplo, el compañero que está trabajando en Sura, Luis, me parece que se llama así, Luis Andrés, a usted le serviría muchísimo trabajar la técnica Scamper,
La técnica Scamper es para mejorar productos, para mejorar servicios, para mejorar esquemas. Esa técnica funciona perfectamente. Yo voy a buscar dentro de mi material de trabajo externo y yo, por ejemplo, yo trabajé con la gente de macro y porque había muchos problemas internos en cuanto a lo que era resolución de conflictos, en cuanto a lo que eran procesos de comunicación asertiva, de comunicación efectiva, y yo trabajé unas estrategias allá completamente diferentes y se identificaron primero cuáles eran los inicios y cuáles eran los enfoques de los problemas que tenían ellos. De ahí se generaron una lluvia de ideas y de la lluvia de ideas se generan unos parámetros para poder fortalecer ese proceso. Ahora, tiene que haber un compromiso y ese compromiso está fundado en dos cosas. Recuerden que es una empresa. Entonces, el primer compromiso es donde todos se ponen de acuerdo, donde la persona que no cumple simplemente va, ya directamente se va y se otorga el reglamento. El otorgarse el reglamento, pues ya las personas asumen las consecuencias de unos actos ya previamente adquiridos. Entonces, es interesante esas estrategias. También existe un esquema que se llama aprendizaje basado en lecciones, con la sigla ABL. Este enfoque es un enfoque colaborativo en la educación, entonces donde los grupos de docentes trabajan juntos para crear problemas escritos en un lenguaje cotidiano, entonces que describen, por ejemplo, fenómenos observacionales o de observación. Existe dos parámetros importantes, y es qué es la observación directa y qué es la observación etnográfica. La gente está acostumbrada a ver lo primero que le capta la vista, pero si yo hago una observación etnográfica, quiere decir que yo me voy más allá de lo que capta la vista. Yo puedo generar percepciones. Ve, mira que este muchacho está como muy callado, pero él no es tan callado. Yo creo que le está pasando algo, ¿sí? Ve, mira que este muchacho está muy activo hoy, posiblemente le esté pasando algo, ¿sí? Entonces yo comienzo a identificar una observación etnográfica, comienzo a avanzar en los procesos metodológicos y comienzo a avanzar en lo que es el proceso del aprendizaje, porque puedo captar más fácilmente la información y puedo llegar a otros objetivos. Entonces, estudiar es importante entonces, desde este proceso, que se pueda discutir, nuevamente, es discutir problemas, proporcionar explicaciones basadas en principios mecánicos con las lecciones. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes cómo funciona, cómo funciona un motor y les tengo que mostrar cuál es el principio técnico, cómo es el principio de la ciencia, de la ingeniería y de las matemáticas para que ese motor funcione. No, es que el motor funciona a través de tres procesos. Entonces el primer proceso es el aire, el segundo proceso, digamos, ojalá no haya algún mecánico para que me corrija acá porque me va a castigar muy duro. Entonces llega el aire, ¿cierto? El oxígeno, entonces se complementa acá también con el líquido y algo que genere chispa. Entonces, al generar la ebullición, pues el motor comienza a subir los piñones y por tal motivo genera movimiento. ¿Cómo así? Y entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces llega el otro profesor, el otro docente, que es el de la ingeniería, y dice, no, mire, muy sencillo, usted comienza a colocar este engranaje con este y vamos aplicando el conocimiento. Y después llega el de matemática y dice, bueno, pero es que eso tiene una dimensión. Y la dimensión matemáticamente es a partir de esta fórmula, tran, tran, tran. Y después llega el de inglés y dice, no, pero es que esto se llama de una manera diferente. ¿Sí? Entonces miren todo como nos vamos uniendo con la información para captar el mismo mensaje. En otras palabras, lo que se está diciendo es que STEM es una técnica o es una herramienta que donde muchos profesionales nos unimos para hablar el mismo idioma, para que llevemos al aprendiz a generar un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje significativo, un aprendizaje basado en lecciones, donde los aprendices aprendan fácilmente. El programa de lecciones es muy sencillo. Todos hemos estado acostumbrados al enfoque tradicional, pero ¿cómo lo mandamos? Entonces mandamos el mensaje a través de una técnica, mandamos el mensaje a través de una guía. Entonces, para ello, también hay que enseñarles a recepcionar la información y a leer una información. Mucha gente no sabe, no tiene buenas técnicas de lectura, por eso se demoran mucho leyendo o cuando leen muy rápido no recepcionan la información. ¿Por qué? Porque no saben, no escriben, por ejemplo, se perdió la vocación de escribir, no toman apuntes ni hacen resaltos de la información. Voy a colocar esta información con viñetas, voy a colocar esta información que es importante con palabras claves, voy a resaltar la información que aparece aquí que me parece importante. La gente ha olvidado eso, ha olvidado escribir. Hasta en el computador, cuando ustedes tengan un programa, ustedes han visto que cada vez yo hago aquí el esquema dentro de los PDF, donde yo les resalto la información. ¿Por qué? Porque en asocio con la información, mi hemisferio comienza a recepcionar los colores. Entonces, yo manejo un código y una ética de colores,
código de colores, mi información comienza a recepcionarse de una manera adecuada. Ahí es cuando en STEM, también en tecnología, yo comienzo a jugar con los colores para que haya una asociación de la información y que la información llegue más fácil a los aprendices. Bueno, dentro de este material también aparecía el esquema de aprendizaje cooperativo. Entonces, ahí es donde se implica que los estudiantes trabajen juntos para lograr objetivos comunes. Ya no estamos trabajando individualmente, ya no estamos trabajando como esquemas que estén aislados, sino que vamos en colectivo a generar ese aprendizaje. Entonces, pues aparecen grupos de aprendizaje cooperativo formal, y esos son los grupos que trabajan durante un periodo de tiempo frente a un proceso, ¿cierto? Está, por ejemplo, el grupo de aprendizaje cooperativo informal, en donde trabajan en periodos muy cortos, como de minutos, como de horas, pero que se utilizan para centrar la atención frente a un material. Yo puedo hacer una técnica de rejilla para poder conocer un tema. Entonces, uno grupos y después los divido para poder generar la información. Yo después les enseño cómo funciona la técnica de rejilla. Están los grupos base cooperativos, que son grupos que van a largo plazo, y entonces durante medio año, durante un trimestre, van a estar siempre juntos para poder generar un aprendizaje. Eso es importante, sin embargo, pues es mejor comenzar a basar y a desligar la información para que puedan tener conocimiento de las demás personas, generar como un enlace diferente con las demás personas. Y existe un aprendizaje que es basado en indagación. Esta es una metodología que fomenta el desarrollo de habilidades de formulación de preguntas. Hay gente que no sabe formular una pregunta, hay gente que no sabe planificar un experimento, que no sabe recopilar o analizar datos. Entonces, por eso es tan importante que la indagación yo le enseñe a la gente cómo presentar unos resultados, cómo presentar una construcción de conclusiones, cómo debo hacer yo una conclusión. Entonces, pues existe una indagación guiada, que es donde el instructor guía a los estudiantes a través de un proceso de investigación estructurado. Pero existe también una indagación abierta, donde los estudiantes tienen su autonomía para seleccionar cuáles son los temas de investigación, cuáles son sus temas más abiertos, o una indagación por colaboración, donde los estudiantes trabajan en grupos para investigar y resolver problemas, promoviendo pues como la colaboración, como el aprendizaje en pares y como ese aprendizaje como significativo y simbólico. Y para ello también existe dentro del material, existe esto que está acá, como las fases que corresponden como a lo que es un proceso. Entonces dice primero una orientación, una conceptualización, una investigación, una conclusión y una discusión. Esto es basado en el aprendizaje basado en indagación. Entonces, así es como se formula un esquema basado en indagación. Entonces, hago una orientación donde genero curiosidad respecto a un tema específico. El segundo es una conceptualización donde se definen preguntas. El tercero es una investigación donde se plantea y se ejecuta la recolección y el análisis de los datos. Y por último, pues llego a unas conclusiones y a una discusión, que la discusión es la parte importante, que yo esté apto para recibir información, que esté apto para reconocer la información y esté apto para decir que me equivoqué o que antes debo investigar más para fortalecer ese conocimiento. Entonces, miren, ese material que del día de hoy, como estaba elaborado, como estaba partícipe para que ustedes pudieran tener un entendimiento en el área de STEM, basados en estas estrategias. Es importante indagar, los que quieran indagar más en el material, el que tienen el material. Sin embargo, yo les hice un muy buen resumen de lo que corresponde a este esquema. No me hicieron preguntas. Recuerden que en cualquier momento de la formación solamente levanten la manito y yo con mucho gusto, digamos que contesto sus preguntas o me cercioro. Yo no me las sé todas, simplemente lo que yo hago es, si no me sé la respuesta, pues yo indago para la próxima sesión y con mucho gusto yo les doy una respuesta de acuerdo a esa experiencia que yo capto frente al mensaje. O en cuanto a este material, todas estas herramientas yo las he utilizado personalmente, me han servido mucho, me han servido muchísimo para poder involucrar a otros profesionales en mi área. Y digamos que es que los PI y digamos los diseños curriculares tienen que estar unidos y tienen que estar amarrados y me tienen que hacer precisamente ese enlace de competencias, que es por eso que el SENA se especifica en una información por competencias. Y esas competencias son las que me ayudan a construir un aprendizaje integral, un aprendizaje colaborativo.
Voy a mostrarles entonces, ya después de este material, voy a mostrarles la evidencia que tienen que presentar para esta semana. La evidencia es muy sencilla, yo las hice por ustedes. Dice evidencia, secuencia didáctica. Dice, uno de los retos de la implementación de la educación STEM es el diseño de secuencias didácticas que contribuyan al desarrollo de competencias de aprendizaje. En este sentido, debe planear una secuencia didáctica a partir de las siguientes instrucciones. Aquí pues tienen unas instrucciones importantes. Yo les recomiendo, ustedes si quieren hacer un esquema, lo pueden hacer. Si ustedes quieren hablar frente al tema con un escrito, una carta, yo soy flexible frente a esa información. Voy a mostrarles en este momento cuál sería el enfoque. Yo hice una clase, dice, ¿cómo aplicar el aprendizaje basado en problemas en una clase de liderazgo? Qué pena, ustedes me mirando a la izquierda, arriba y abajo. Tengo varios equipos conectados para que este mensaje llegue como es. Entonces yo voy a generar simplemente, los docentes tengan un tema de clase y solamente apliquen la estrategia de acuerdo cualquiera de las que les mencioné el día de hoy. Si quieren, tienen una nueva, pues también lo pueden hacer. Entonces, presentación del problema. Entonces, en la primera sesión de clase se presenta a los estudiantes del problema. Entonces, les digo, imaginen que eres un líder del equipo y hago este contexto, el concepto del material. Luego de esta información, hago una formación de grupos. En la formación de grupos hago una investigación, análisis, una generación de soluciones, una presentación de soluciones, una discusión en clase y una reflexión. Y aquí hago los aportes del proceso. Esto solamente es una hoja, hoja y media en cuanto a lo que es la información. Yo se las voy a compartir para que aquella persona que crea o que quiera, si quiere imitar, no hay ningún problema. Desde la clase, desde su experiencia, puede hacerlo. Les comparto en este momento por el WhatsApp. Sin embargo, aquellas personas que no están en el WhatsApp, ya les voy a compartir un horario para que ustedes puedan escribirme y poder ayudarles en ciertas características que tiene este proceso. Entonces, aquí en el mismo documento voy a escribirles los horarios. Estoy de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados estoy de 8 de la mañana a 12 del día. Eso es un horario que les pongo a ustedes. Sin embargo, recuerden que tengo 320 aprendices, que a veces escriben muchos al mismo tiempo, entonces ténganme paciencia para poderles contestar. Este es mi WhatsApp. 301-634-2435. ¿Por qué no contesto teléfono? Precisamente porque a veces puedo estar en clase y no puedo, digamos que no puedo cortar. Tengo clases por la mañana, tengo clases por la tarde, tengo clases, pero yo estoy conectado en todo mi tiempo y les trato de dar respuesta lo más rápido posible. Recuerden que estamos para servirles, recuerden que estamos para ayudarles. Ahí ya se conectó alguien al archivo. Si alguien quiere hacer todas las actividades en esta misma semana, es válido. Recuerden que la próxima sesión de formación en el cronograma, la próxima sesión es el día 2 de octubre. El 2 de octubre, eso cae el día jueves. El 2 de octubre, nos vemos en este proceso a las 6 en punto para poder recibir más información. Pregunta para ustedes, ¿qué les gustó y qué no les gustó de esta primera sesión? Los que quieran contestar. Bueno, están muy calladitos. No hay ningún problema. Profe, Jonathan, cuéntame. sí, no, pues estaba mirando también que, no, pues lo que usted nos mencionó y claramente yo lo estaba revisando y no, y claramente yo iba más despacito. Sí, No, claro, yo estoy sí, haciendo... iba más despacito. Cuéntame. Me agradó mucho como mirar ahí como algunos ejemplos, ¿sí? Digamos que he caminado un poco ese aprendizaje basado en proyectos y sí, pues digamos que, bueno, yo me interesa como ver el documento que usted compartió, sería ya irlo mirando y yo creo que le escribiría a ver si hay alguna cosa
Pero sí me gustó, digamos, la clase, sino que, bueno, vuelvo a lo mismo. Voy a ir más despacio mirando El material. el material, sí. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, muy amable. Sí, la verdad, sí, es que es mucha información y a veces trato de darles mucha información y se me vienen muchas cosas a la cabeza porque voy recordando momentos y situaciones y digo, hey, voy a decirles esta cosa. Entonces, pues, ustedes saben cómo es un momento, le Una, hago, nada improvisado, solo profe, pasa que, señor, ¿me podrías volver a deletrear la técnica Scamper, dijiste? Scamper, Scamper. Listo, listo, gracias. Ahí te la Sí, escribí. dale. Esa técnica de Vale. scam la utilizó Coca-Cola, la utilizó Pepsi, la utilizó grandes cadenas para poder mejorar un producto. Marcela, te doy la palabra. Que muy bien, muchas gracias por la síntesis, como por ese abrebocas de lo que nos encontraremos y porque supongo que a varios nos permitirá recordar cositas que tal vez ya sabíamos, pero habíamos olvidado y que las complementaremos ya con los recursos que estén en la plataforma. Y Claro que sí. muchas gracias y pues cualquier cosita estaré molestando. Claro que sí, Marcela. No, recuerda de todos modos que a mí me toca enseñarles literalmente lo que aparece en la guía, pero yo siempre me salgo, digamos que les enseño lo de la guía y les trato de dar como más tipsitos, como otras estrategias que ustedes pueden aplicar. Y por eso les digo, pregúntenme tranquilos, pregúntenme que yo puedo hablarles de lo poquito que tengo de experiencia en formación, puedo hablarles de esos 19 años que he tenido como formador en el SENA y otros 4 años adicionales fuera de esos 19 como formador de universidad también y todo ese tiempo en diferentes competencias. Tranquilos que yo tengo experiencia en muchos campos y puedo ayudarles si tienen alguna confusión. Si no, pues tranquilos, no hay ningún problema. Ah, yo hago una pregunta. Claro. Es que mi campo es en preescolar. Igual se podría elaborar esta unidad de Sí, secuencia claro. didáctica de preescolar. Claro, tú puedes aplicar eso frente al proceso preescolar, no hay ningún problema. Y sin embargo, frente a la capacidad de los aprendices también pueden hacerlo. Es que es mucho más fácil para los aprendices pequeños comenzar a adecuarla, ya que ellos, pues, como almacenan más fácilmente la información y puedes ir con temas más, digamos, aplicables a todos los procesos. Digamos, mi hijo tiene 10 años y él está viendo precisamente este tema, lo está viendo en el colegio. O sea, está en quinto y está viendo técnicas STEM. Yo, qué chévere. Entonces mi hijo me pregunta, ven, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? Y yo le explico más o menos para qué, porque él le dice a la profesora y le explica también cómo poder hacer. Digamos que ahí hay un compendio como que para poderles ayudar también en ese esquema. Pero entonces es muy válido en esos procesos de formación de pedagogía infantil. Es muy aplicable, es muy fácil trabajar y es muy bueno para poder trabajar. Sí, Marcela, sí. Lina Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Me presento más o menos. Yo soy química, realicé mi maestría y doctorado en Brasil y pues en ese transcurrir infelizmente no tiene clases así de pedagogía. Sin embargo, tuve la oportunidad por 3 años allá darle clases a personal de graduación, de pregrado y en las dos modalidades, tanto virtual como presencial por la pandemia, pero estas metodologías, sinceramente, yo no las conocía, para mí fue muy interesante, muchas gracias. Y no sé si es una percepción, después de la pandemia, muchos estudiantes llegaron más atrasados que, por lo menos en el caso de allá, no conseguían realizar un examen parcial presencial. Les daba pánico, aumentó el nivel de ansiedad, hubo muchos casos medicados y entonces es algo que tenemos que tener en cuenta en la actualidad, cómo abordarlo como docente,
porque es un ámbito que no podemos como najeras, por lo menos yo aprendí así, tenías que esforzarte al máximo para salir bien. Pero en este momento, en la actualidad, después de 2 años encerrados, los alumnos tienen muchos problemas y poca atención. Algunos están solo por compromiso, pero no quieren estar ahí. Entonces, como que captar su atención creo que es el desafío más grande, y entender también cómo llegar a ellos. No solamente educación, sino también la parte emocional, claro, respetando los límites. Ese es un punto que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Es claro que sí, mira, dijiste algo muy importante, y es que ahorita con el tema de las tecnologías se volvió un poco más fácil poder cumplir con ciertos, digamos que ciertas estrategias o ciertas premisas que pide la academia. Entonces, por ello tenían acceso al Internet, tenían acceso a diferentes equipos para poder hacer actividades mucho más fáciles. En el tiempo de pandemia, y pienso que mucha gente digamos que eso perjudicó y o puede beneficiar mucho los procesos, porque muchos avanzaron en una manera exponencial en lo que es la formación y avanzaron en cómo presentar un trabajo diciéndole a la inteligencia artificial, hazme un mapa conceptual de tal tema, y en la inteligencia artificial, ¡pum!, se lo hizo en un minuto, entonces se volvió fácil. Ahora, tener que hacerlo en el aula para ellos es complejo, porque la gente ya no quiere, digamos que, sabiendo que la tecnología está haciendo cosas por uno, pues ¿por qué me voy a poner a hacerlo desde manual? En otras palabras, me decía un aprendiz una vez, me dijo, profe, es que ¿por qué me voy a inventar la rueda si la rueda ya está inventada? Yo le dije, pero ¿sabes cómo funciona? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo se debe utilizar? Eso es lo que no te enseñó el sistema. Porque una cosa es que tú resuelvas el proceso, pero no sepas cómo utilizar la estrategia. Ahí es cuando cambia todo el esquema. ¿Cómo yo debo hacer la aplicabilidad de esos conocimientos en la parte práctica para que sea un aprendizaje significativo? Eso tiene mucha tela que cortar. Eso es un esquema que se va muy amplio, pero tienes toda la razón. La parte psicológica influye, la parte social influye, mis amigos influye, el grado de satisfacción o insatisfacción que tenga frente al tema, frente a la persona que me está enseñando, todo eso influye. Y frente a eso trataré de hablarles un poquito entonces la próxima semana sobre cómo sonreír con los ojos, sobre cómo hablar desde digamos, un lenguaje inclusivo. Y lenguaje inclusivo es hablar como terminología adaptada según el campo en el cual me manifieste. ¿Listo? Bendiciones para todos. Desde aquí, desde Huachica, les mando un fuerte abrazo. Espero que nos veamos el próximo jueves, el jueves 2. Que estén pasando un muy buen fin de semana. Y pues nada, perdón, el lunes 2. Lunes 2, sí. Y que estén muy bien en el transcurso de este proceso. Cualquier cosa me están avisando, por favor. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Que estén muy bien. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.